No nos olvidemos de otro millonario muy querido, nuestro campeón del mundo. En esta charla vamos a hablar del ingreso específicamente a ingeniería, pero vas a ver que igual te va a servir como concepto general para cualquier ingreso universitario. Lo que vamos a hacer acá es un repaso de los conocimientos básicos elementales preuniversitarios, como esto es ingeniería, más que nada matemática y un poquitito de física. Puede variar en alguna otra universidad o regional de la UTN, por ahí te pueden agregar alguna otra cosita que puede tener que ver con el método de estudio, puede estar todo junto o puede estar separado en dos materias o por ahí tres. Si es el CBC, ahí tenés más cosas que tienen que ver con política, sociología, y tenés materias que ya son directamente de la carrera, la ingeniería CBC, que son álgebra y análisis matemático, son directamente materias de primer año. Nosotros vamos a hablar de los conocimientos preuniversitarios, 90% yo diría matemática, 10% física, que es lo mínimo indispensable como para sobrellevar primer año, sería la plataforma básica, sin hundirte en el intento. Este repaso va a ser cosas que supuestamente ya sabemos. Muchas veces esos conocimientos no están completos, entonces va a haber que hacer un esfuerzo para lograr esa plataforma mínima, corregir algunas cosas que por ahí no están bien enseñadas, no es culpa tuya, y posiblemente también ampliar conocimientos que posiblemente no tengas, tampoco es culpa tuya, estamos para ayudar, pero esto es un esfuerzo. Ojalá que no haya que corregir conocimientos defectuosos, ojalá que tampoco haya que ampliar falta de conocimientos, pero en la experiencia de muchos años esto suele suceder. Un problema fundamental, que ya te habrás dado cuenta, es la falta de tiempo. Si tenemos que aprender cosas que son imprescindibles de saber, no solamente en primer año, sino siempre, ya te vas a dar cuenta cuando empecemos, pero por eso no te preocupes, ha ocurrido siempre, del lado tuyo está la parte de el estudio y el aprendizaje. Muy importante también tener un método de estudio. Esto formaría parte del corregir y ampliar. La falta de un método de estudio es reconocida por los propios alumnos. Veamos dos casos que son solo una muestra de lo que dicen muchos alumnos. ¿Vos solamente asistiendo al seminario te alcanzó para aprobar o tuviste que practicar mucho por tu cuenta? No, tuve que practicar por mi cuenta. Primero hay que estudiar, después de la clase, después de los libros, después de los videos, después de los textos. Primero hay que estudiar. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar. Después, recién después, ir a hacer actividades, que básicamente, si hablamos de matemática, es encarar problemas. Si estás en secundaria ahora mismo y digamos, tipo, sos normal, tipo, yo me recibí con promedio 7, recién en la universidad me di cuenta que no sabía estudiar. Eso les va a pasar a muchos de ustedes. Se van a dar cuenta que no saben estudiar, ¿ok? A lo largo de muchos años de experiencia, he visto mucha gente que piensa como el video a la izquierda. Lo que parece muy raro para los que pertenecemos al ámbito universitario es cómo piensa el entrevistador, que directamente le pregunta, ¿alcanza con asistir para aprobar? O sea que en casa no haríamos nada. Le queda, por supuesto, una pequeña duda, pero lo pregunta como caso excepcional. ¿Tuviste que practicar? No le dice estudiar. Y le dice tuve que practicar. O sea que no está ni en el vocabulario ni en la mente de ninguno de los dos estudiar. Créanme que muchos piensan así. En casa solo existe practicar. Es una versión degradada, de mala calidad, aberretada, de lo que yo llamo entrenar, que es un concepto mucho más profundo para adquirir suficiencia, autonomía, automatización. Practicar está emparentado, como lo veo yo, con el aprendizaje imitativo. ¿Podemos aprender cosas imitando? Sí, todos hemos aprendido a hablar imitando a los demás, pero hay cosas que no se pueden aprender imitando, hay que aprenderlas pensando. Ejemplo, aprender a manejar. Nadie aprende a manejar solamente mirando. Mucho peor aprender a volar un avión. Queda muy clara la palabra entrenamiento cuando hablamos de
piloto de avión. Entonces, practicar sería imitamos lo que vimos en el pizarrón, pero cuando agarramos problemas nuevos, no los podemos hacer porque obviamente no hemos estudiado. Entonces, entramos en la falsa dinámica de hacer las cosas sin estudiar. Buscamos más problemas resueltos para imitarlos, para peor, problemas que se han tomado en exámenes. Un problema para entrenamiento es un problema para aprender. Un problema de un examen es un problema para ver si has aprendido. Son cosas totalmente distintas, lo cual lamentablemente refuerza el paradigma del aprendizaje imitativo. Más o menos creo que es esta la dinámica que mucha gente tiene. Entonces hay muchos recursantes por no darnos cuenta lo que dice el alumno de la derecha, estudiar y con un buen método de estudio. Muy resumidamente, un método mínimo básico de estudio es estudiar la teoría y los ejemplos básicos. Sin haber estudiado antes, es muy difícil poder encarar cualquier problema. Como concepto filosófico, tratemos de estudiar para aprender, no para probar. Créanme que esto es un cambio copernicano como paradigma en la mente, estudiar para aprender. Estudiar no es aprenderse cosas que después repitamos de memoria y tampoco es leer problemas resueltos. Otra idea muy básica, yo lo llamé la escalera de la complejidad y la autonomía, quizás. Primero tenemos un primer contacto con los contenidos, estaríamos acá, podríamos incluso poner un número de nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. En un primer contacto, un texto, una clase, un libro, un apunte, un video. Después tenemos que estudiar, sería el nivel 1. Tenemos que rever todo eso, ver si lo entendemos, investigar si no entendimos, preguntar si no entendimos, con todos los ejemplos. Después tenemos que entrenarnos en el uso de esos conocimientos. Entrenar es buscar adquirir una suficiencia, una autonomía, una automatización en el uso de esos conocimientos, porque si no lo que ocurre es que si cada vez que tenemos que usar un conocimiento tenemos que ir a buscar a ver qué era esto, entonces no lo hemos estudiado, mucho menos lo hemos aprendido. Finalmente el examen, en este muy resumido método, es sin ayuda, en un tiempo límite, al libro cerrado y en medio de un poquitito nervios tenemos siempre. Si no hemos avanzado por esta escalera, con responsabilidad, con esmero, lo que va a ocurrir es que vamos a ir directamente de acá a acá. Y lo que va a ocurrir es que nos caemos, porque es demasiado grande el salto. Continuemos. Como dije al principio, esto apunta a ingeniería, pero puede servir para diferentes especialidades, por más que te tomen matemática en un ingreso. No vamos a estar todo el tiempo resolviendo ecuaciones, ni todo el tiempo viendo funciones, ni todo el tiempo graficando. Ingeniería no es matemática, ingeniería no es resolver ecuaciones todo el tiempo. Lo mismo aplica para todas las carreras, por más que te tomen matemática en el ingreso. Y acá pusimos algunos ejemplos de ingeniería más allá de los dispositivos que todos usamos, como el teléfono, como la computadora, como los televisores. Ingeniería es tecnología, los televisores antiguos, televisores de tubo, ahora ya no son de tubo porque mejoró la tecnología y una nueva tecnología. La tecnología va cambiando, la tarea del ingeniero es desarrollar tecnologías para mejor satisfacer las necesidades o los problemas con que nos encontramos. Ahí tenemos algunos ejemplos de tecnología a escala grande, digamos, ¿no? Lo que tenemos a la derecha son las maravillas de la tecnología médica. Los aparatos maravillosos que tenemos y las máquinas para la medicina son trabajos multidisciplinarios. Evidentemente las máquinas las hacemos los ingenieros, pero no en soledad. O sea, un tomógrafo no lo inventó ni lo desarrolló un ingeniero en el taller del fondo de su casa, ni tampoco lo inventó ni lo desarrolló un médico en el taller del fondo de su casa. Son todos trabajos que se hacen en equipos multidisciplinarios. Seguramente no son solamente médicos e ingenieros, también químicos, bioquímicos, físicos, etc. Acá vamos a ver matemática, pero no es la tarea de un ingeniero estar haciendo matemática todo el tiempo.
muy importante saber la técnica para avanzar en los estudios, o sea, tener un método de estudio. Y no hace falta ser un genio. Cualquiera puede estudiar bien y avanzar. Si nos dan un problema, ¿qué sería lo que está a la derecha? No me digan una caja de bombones, ni chocolatitos recubiertos con distintos colores de menta. ¿Qué les parece que es lo que hay ahí? A ver, les doy 5 segundos. ¿Cómo les ha ido? Lo que está a la derecha representa nuestra biblioteca de conocimientos. Si nosotros no hemos estudiado antes y tenemos más o menos en mente clasificados los conocimientos, podría ser en casilleros mentales, podría ser una biblioteca mental, ahí me dan un problema de química, no sé dónde ponerlo. Me dan un problema de física, no sé en qué casillero va. Dentro de matemática, que es lo que vamos a ver ahora, me dan un problema de polinomios, pero si no sé polinomios, leo el problema y ni siquiera sé en qué casillero va. Y esto es lo que lleva a que muchas veces los alumnos dicen, no sé cómo empezar con esto. Claro, porque no estudiaste antes. Primero hay que estudiar y ahí sí sabemos cómo empezar. Un poquito para convencerlos que tienen que estudiar antes de ir a las actividades. Antes de ir a los errores típicos, te muestro un poquito cómo son los exámenes para el caso de la UTN Regional Buenos Aires. Segundo parcial, son 5 problemas. Para aprobar tenés que tener el 50% del examen bien resuelto, pero cuidado que no hay una proporcionalidad entre la nota y el porcentaje, o sea, el 50%, que es lo mínimo para aprobar, la nota es 6. No dividas la cantidad de problemas por los 10 puntos, porque vamos a hacer lío, porque te va a dar 2 puntos por problema, pero 2 puntos por problema y hay que sumar 6, entonces vas a decir que hay que tener 3 problemas bien resueltos. No es así, es 2 problemas y medio bien resueltos. Nos pusieron algunas identidades trigonométricas como ayudita, son 5 problemas, bueno, ahí los tenemos. La sugerencia, por último, tenete una hoja borrador siempre encima para garabatear lo que se te dé la gana y después cuando ves que la cosa tiene sentido, el problema te sale bien, ahí lo escribís como para entregar. Segunda sugerencia, por comodidad, por practicidad, nuevo problema, nueva hoja. De repente empezaste con este problema, por ejemplo, y te trabaste en algo, bueno, lo dejas. Esa hoja la dejas aparte. Arrancás una nueva hoja con otro problema. Siempre trata de hacer problemas que veas que te salen, o sea, previo garabateo en la hoja borrador. Entonces, te trabaste con el 1, arrancás con otro, que puede ser el 2, el 3, el 4, el 5, y de repente, después se te prendió la lamparita y querés seguir con el 1, agarrás la otra hoja. Otra sugerencia, uno muchas veces pierde el sentido del tiempo. Tenete un reloj. Ya sé que no usamos reloj porque todos usamos celular. Bueno, conseguite un reloj solo para el examen. Sería muy bueno saber la hora y poder administrar la hora, que esa es la idea. Vamos entonces ahora sí a mostrar algunos ejemplos de errores típicos que se cometen en los exámenes para que vos aprendas de los errores que otros han cometido y no los cometas vos. Este es el área lateral de un cono, este es el volumen de un cono, esto es un cono, y acá copió los datos, 8664 pi. El pi lo puso con la letra pi, y acá lo puso como número. Eso es falta de entrenamiento, porque es mucho más práctico y rápido poner la letra griega pi, no el número 314. Obvio que no le puse mal, como sugerencia, para que no lo hagas vos, ahorras tiempo, esfuerzo, tinta, poniendo acá pi. 57 era el valor del radio, está bien. Generatriz más radio, que el radio también es 57. Acá se equivocó, acotemos que no hay ningún problema en tachar. Podés hacer un examen tachar, no hay ningún problema, y es más rápido y es más práctico que el liquid paper. Y acá hizo 57 por G, o sea, está distribuyendo ese producto, está bien, y 57 por R es 57 al cuadrado, que da esto. Pero, ¿qué pasó con el signo? Acá dice más, acá también dice más, ¿por qué acá puso menos? Esto posiblemente sea nervios, desconcentración. Tenés que venir a los exámenes tranquilo, habiendo descansado bien,
tenés que concentrarte en las cosas. Esto es muy importante. ¿Ustedes vieron a los jugadores de la selección entrar a la cancha nerviosos, mal dormidos, desconcentrados? Entonces, arrastra el error, le da 209 que está mal, el resultado correcto era 95, y acá inventa esta relación entre generatriz, esto es la generatriz, altura del cono y radio del cono. Nada que ver esa suma, eso es un invento. Yo siempre les digo, y ahora también te lo digo, no inventes matemática ni física. Siempre es mejor estudiar. Estudiar es más barato, porque ahorras tiempo y esfuerzo. La relación correcta es un triángulo rectángulo, como está ahí, o sea, hipotenusa al cuadrado igual cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y acá empalmo con lo que suelen decir papá y mamá. ¿Por qué es tan difícil? ¿Esto es porque es difícil o es porque el alumno no estudió? Nosotros vamos a estudiar asíntota vertical y asíntota horizontal. Esos son rectas, no son números. Es un error muy frecuente a lo largo de los años que ponen que la asíntota es un número. AH igual a 3 sobre 25. Una recta asíntota horizontal es I igual a una constante y tenés que escribirlo así. Lo explicamos así, hacemos ejemplos, respondemos las preguntas. Están los libros, los textos, los videos. Podés preguntar dentro o afuera de la clase. Bueno, entonces, ¿por qué en los exámenes hacen esto? En este examen que se ha tomado, teníamos este polinomio. Y había que reemplazar que x valía 6. Acá está el 27 por 6. Está bien. Y está el 3 por el 6 al cuadrado. Acá lo aclaré yo. El alumno puso bien. 3 por 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. 3 por 36 es 108. Pero el alumno puso 1296. ¿Qué pasó acá? Lo que hizo fue 36 al cuadrado 1296. Él mismo no entiende lo que él mismo había escrito. Muestro esto para que a vos no te ocurra, para tratar de solucionarlo. Hay bastantes dificultades en la resolución de ecuaciones. Te traje uno de varios ejemplos. Esto posiblemente era un triángulo isósceles con dos lados iguales de 135 centímetros y había que hallar la hipotenusa posiblemente. En principio, para resolver esta ecuación, que es hallar D, el alumno ya arrancó escribiendo mal la ecuación, tendría que haber escrito como está a la derecha, o sea, el cuadrado abarca todo. Acá el cuadrado parecería que abarca solamente el centímetro y no el número. Cuidado porque hemos visto otros ejemplos en donde el alumno, por escribir mal, después él mismo se confunde. Y acá el cuadrado parecería que abarca solamente al número y no al centímetro. En realidad abarca todo, porque es el lado al cuadrado. Esto se podría haber escrito más fácil poniendo a ese lado y que eso valiera 135. Entonces acá pondríamos a al cuadrado, de nuevo a al cuadrado, igual a d al cuadrado. Y de ahí se resuelve muy fácil, pero no se resuelve como lo hizo el alumno. El alumno le borró directamente el cuadrado. Fíjate que en el renglón de abajo ya no está ninguno de los tres cuadrados. Esto es aterrador. Hay gente que hace lo mismo al revés. O sea, si acá hubiese una raíz de a más b igual c, hay gente que dice, bueno, elevo al cuadrado, pero elevan al cuadrado solamente ese cachito. Eso equivale a borrar la raíz cuadrada. No se puede hacer eso. Lo único que se puede hacer para encarar la solución de las ecuaciones son operaciones simultáneas miembro a miembro. Repito, operaciones simultáneas miembro a miembro es lo único que se puede hacer. Se puede hacer raíz cuadrada de todo el primer miembro y raíz cuadrada de todo el segundo miembro. O sea, operación simultánea raíz cuadrada en este caso. En este otro caso, ¿se puede elevar al cuadrado? Sí, pero todo el primer miembro, no un cachito, todo el segundo miembro. Eso es lo único que se puede hacer. Después hay atajos, hay formas abreviadas. Lo correcto son operaciones simultáneas, miembro a miembro, y ya vas a ver que además es más fácil cuando lo veamos en clase. El alumno eliminó el cuadrado y por lo tanto 135 más 135 es 270. De paso te voy a mostrar otro error frecuente. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? X cuadrado igual 36. Voy a poner acá lo que está mal, pero hay gente que lo hace. Dicen, paso del cuadrado como raíz. Eso ya empezamos con algo que está mal. Las operaciones no vuelan, no saltan a través del igual. Lo único que se puede hacer son operaciones simultáneas miembro a miembro, como dije.
Segundo paso, la raíz cuadrada de 36 es 6. Estamos trabajando en los números reales, es 6. Para compensar el primer error, porque esto sería la solución ya, pero está incompleta, para compensar el primer error te ponen que la raíz cuadrada tiene dos valores, más 6 y menos 6. Este resultado es correcto. Esta ecuación tiene esas dos soluciones, pero los dos pasos dados acá están mal. ¿Cómo se hace esto bien? Operaciones simultáneas miembro a miembro. Entonces, x cuadrado igual 36. Para aislar la x, o sea, para resolver, queremos lograr que esté aislada la incógnita. Entonces, el cuadrado lo tengo que sacar, le aplico la operación opuesta, pero raíz cuadrada miembro a miembro, que es lo único que podemos hacer, operaciones simultáneas miembro a miembro. El resultado de esto es módulo. Si no sabes módulo, acá lo vas a aprender. Y el resultado de la raíz de 36 es 6, no tiene dos valores. Ahora del módulo quedan dos valores. Insisto, no estamos dando clase, estamos mostrando un poquito. Ahora sí, esto está bien resuelto, porque que el módulo valga 6 proviene de que x valía o más 6 o menos 6. Les enseñamos el método de eliminación de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones. Esto es un 3×3, no estamos dando clase, estamos mostrando nada más cosas que han ocurrido con la idea de que vos no lo hagas. Este es un 3×3, esta es la ecuación A, esta es la ecuación B, esta es la ecuación C. Lo que escribió acá está bien, lo que puso acá está bien, no vamos a perder tiempo en explicarlo. Esto está bien, acá lo que tenía que hacer es 9, que está escrito acá, 9 por el coeficiente de la ecuación A, que es 6, menos el coeficiente análogo de la ecuación C, que es menos 10. O sea, esto es 9 por 6 menos 10. Y eso da 64, no da 58. Enseñamos este método porque es el más fácil, es muy cómodo, es muy rutinario, prácticamente es hacer cuentas. Si no estás seguro de la cuenta que haces, hacela dos veces. Hacela con la calculadora. Escribíla a mano a un costado. Agarrá una hoja borrador. Acá agregué un ejemplo yo de algo muy frecuente, el cuadrado del binomio mal hecho. El error frecuente es distribuir el cuadrado, porque es una potenciación. La potenciación bien hecha es multiplicar por sí mismo, tanto como indica el exponente, o sea, dos veces en este caso. Y después distribuimos. Esto es lo que da el cuadrado del binomio. Si esto lo explicamos en el pizarrón, respondemos las dudas, si después hacemos ejemplos, si después esto aparece en otros problemas también, si también hay libros, textos, videos, apuntes, notas que también explican esto, ¿qué pasa que en los exámenes lo hacen mal? Fíjate que acá está cómo se multiplican dos binomios, se multiplica todos con todos como está dibujado ahí. Pero si es a más b de nuevo por a más b, eso se llama elevar al cuadrado. Fíjate que acá tenemos el cuadrado del binomio sumando, lo mismo que vimos recién, o restando lo mismo que vimos recién. Si tenés ganas, esto está por todos lados. Por ejemplo, acá, creo que no te llevaría más de 30 segundos encontrar algún video sobre cuadrado del binomio. ¿Vemos juntos qué nos dice el profe Alex? Una AB más otra AB, entonces son dos veces, está dos veces AB. Y por último más B al cuadrado. Entonces, siempre que tengamos una suma elevada al cuadrado, pues se realiza esto. Entonces, siempre vamos a tener que hacer el primero al cuadrado más dos veces, siempre dos, porque van a quedar estas dos veces, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Esta es la formulita que vamos a utilizar en los siguientes videos, ¿no? Simplemente es una forma de no hacer todo este proceso, sino ya se sabe que cuando tengamos el cuadrado de un binomio, se resuelve de esta forma. Bueno, lo mismo con el A menos B. Vale decir, la información está por todos lados. Depende de vos buscarla y estudiarla. Esa es una circunferencia, esa es la longitud, 2pi por radio o pi por diámetro, entendiéndose por diámetro a lo que está en blanco, o sea, la distancia extremo a extremo pasando por el centro. Me ha pasado en más de un examen que algún alumno me preguntó qué es la longitud de una circunferencia, cuando es algo que hemos explicado, está en todos los libros y lo hemos usado en ejemplos. Me ha pasado ver alumnos que confunden diámetro con longitud de la circunferencia. Ahí estamos viendo que no es lo mismo. Y nuestro viejo amigo logaritmo. Esto directamente es un invento.
porque no se distribuye el logaritmo de una suma. Hay algo parecido que es el logaritmo de un producto. Esta es la propiedad del logaritmo de un producto. Si no te la acordás, la podés deducir, no es algo tan difícil. Usando la definición se puede deducir esta propiedad y es bastante fácil. Pero si no te la acordás, ¿a qué se debe? Se debe a no haber estudiado, obviamente. Entonces lo que ocurre en los exámenes a veces, te lo digo para que no lo hagas, esto es para prevenir. Lo que suele ocurrir es que lo que no saben lo inventan. Trata de no inventar, te sugiero, porque es muy difícil que inventes algo en matemática y que justo aciertes. Es más barato estudiar. Estas son las preguntas frecuentes de los muchachos de física del CBC. Tiene un sitio. ¿Por qué no hay problemas resueltos? Pregunta un alumno que está a la pesca de problemas resueltos. Fíjate la respuesta de la cátedra. Consideramos que cada alumno debe hacer los problemas de acuerdo a lo que se aprende en los cursos y no leerse de memoria cómo se resuelve un problema. Vos tenés que hacer los problemas, no leer los resueltos. Segunda pregunta, ¿en algún lugar hay problemas resueltos? El alumno insiste, obviamente que sí, le contesta, no recomendamos usar problemas resueltos para aprender. No es la idea, como método de estudio, leer problemas resueltos. Pero el alumno insiste, yo igual lo quiero hacer. ¿Me das alguna sugerencia? Trata de evitar leer los problemas resueltos. Esto es lo mismo dicho en otras palabras. Parcialmente no coincido, cuando son numéricas, me parece importante que tenga las respuestas. En fin, es una discrepancia del 0,1%. Por todos los medios, trata de hacer los problemas sin ayuda. Y por todos los medios, transpiralo bien, todo lo que puedas. Créeme que es muy buen tiempo a aprovechar en intentar hacerlo uno mismo, en transpirar la camiseta. Hemos visto lo que han transpirado la camiseta nuestros campeones del mundo, qué lindo decirlo. Acá hay que transpirar la camiseta con los problemas. Sé honesto, no le dediques 15 segundos y después que me lo den resuelto, pues entonces estamos volviendo a los problemas resueltos. Y entonces, una vez que transpiraste y en la cabeza más o menos tenés todo lo que pudiste intentar, ahí sí, pregunta, consultar con los propios compañeros. Hoy en día también puedes buscar en la web. Una vez masticado y digerido, fíjate cómo lo hizo otra gente. Pero cuidado, obviamente nadie se puede hacer cargo de problemas que andan por ahí. Física no es me aprendo problemas de memoria a la espera que me tomen lo mismo. Física es razonamiento lógico. Vos en física, pero en matemáticas es muy parecido, vas a estudiar las leyes de cómo funciona el universo, básicamente. Vos tenés que pensar teniendo modelizadas esas leyes, o sea, la naturaleza, ¿qué haría con este esquema físico? Como si vos fueras la naturaleza. O sea, tenés que aplicar la lógica de las leyes del universo. Por eso dice racionamiento lógico. En matemáticas es lo mismo, tenemos que estudiar las leyes de la ciencia matemática y saber aplicarlas con pensamiento lógico, no de memoria. Muy importante también, acá coincido también 100%. Me pareció una joyita esta información que la podés corroborar vos mismo y que lo charlemos un poquito juntos. ¿Qué te parece ahora comparar dos maneras de encarar un problema? Sabiendo o resolvamos sin saber. Aunque parezca insólito, me ha pasado en exámenes gente que no sabe qué es la letra griega alfa. También tenés que saber qué son los ángulos. Esta curvita con flechita y esta otra curvita con flechita, no sabrías qué es. Hay que saber qué son los ángulos suplementarios y fundamentalmente cuál es la relación entre los ángulos suplementarios. Y así poder escribir esta ecuación, que es la que resuelve el problema. Despejando esta ecuación, obtenemos la incógnita buscada. ¿Cómo haríamos este problema sin saber? No lo podés hacer, lo buscas resuelto. Ante este problema te darían esto. Entonces, solamente leyendo la ecuación no vas a entender lo que lees. Y entonces ahí viene la investigación para ver qué hizo. Y entonces terminamos preguntándole a alguien. Lo que hizo es la relación entre ángulos suplementarios. ¿Y qué es un ángulo suplementario? Y son los ángulos justamente cuya suma es 180 grados. ¿Y siempre es así? Y no, porque un ángulo llano es este. Cualquier forma, así por ejemplo, ahí tenés una suma que da 180 grados. Y entonces, ¿se resuelve siempre así? Este ejercicio es así. Otro por ahí sería distinto, te van a contestar. Fíjate si esa es la manera de aprender, o sea, te están insertando
la teoría en grajeas adentro del problema. Y además el problema no lo hiciste. Un problema muy fácil que se puede hacer en segundos, siempre que sepas todo esto. Entonces, primero hay que estudiar, después hay que ir a los problemas. Vemos un segundo ejemplo. Para resolver este problema, tenés que saber otra propiedad de los triángulos. La suma de los ángulos suplementarios de los tres ángulos interiores del triángulo tiene que dar como resultado 360 grados. Si este es un ángulo interior, llamémosle beta, el alfa más 35 es el ángulo suplementario. Pero alguien me podrá preguntar, ¿y por qué es este y no es este el suplementario? Es el mismo, por la propiedad de opuestos por el vértice. Entonces también tenés que saber opuestos por el vértice. El otro ángulo, llamémosle gamma, su suplementario es 125, y llamémosle epsilon, por ejemplo, a este otro ángulo, el suplementario es alfa. Entonces hay que saber eso. Si no estamos resolviendo sin saber, y si lo buscamos resuelto, me van a dar esto que está acá. Pero lo vas a leer y no lo vas a entender. Entonces vas a preguntar. El que lo resolvió te va a contestar. Lo que hizo ahí fue aplicar la propiedad. Nos damos cuenta que lo estás leyendo sin hacerlo, no lo entendés, tenés que ir a preguntar, te van a contestar. Pero se aprende de esa manera. Como alternativa, alguien podrá preguntar, ¿se podrá resolver usando la propiedad de los ángulos interiores? La respuesta es sí, se puede. Lo que pasa es que va a ser más complicado porque vas a tener que escribir varias ecuaciones, pero está muy bien encarar los problemas de dos o más maneras distintas, de manera que te invito a hacerlo usando la propiedad de los ángulos interiores, cuya suma es 180, que te dé como resultado 100 grados. Bien, vamos entonces a un último ejemplo. Supongamos que te dan esto. Una pregunta que normalmente aparece es, ¿cuál es la fórmula para resolver esto? Se enseñan las áreas típicas y después hay que maniobrar en base a ellas. Esa es la fórmula que vos querías. Si te diéramos las fórmulas, ¿cuál sería tu trabajo en resolver un problema? ¿Hacer cuentas? Porque esta sería la cuenta. Te dan la fórmula, entonces sin saber nada, simplemente haces cuentas. Matemática no es hacer cuentas. La facultad te hace un libro de teoría. Hasta el año 2020 hacía un libro. La edición que llegó hasta el 2020 se llamaba Módulo B, en fin, la tapa que vos ves ahí, que te la vendían en papel, digitalizada. Para mí la mejor versión, que por lo menos que yo conseguí, es la del año 2019. Eso te lo voy a poner en nuestro servidor Discord, en el canal Material UTN. En el año 2023 apareció un PDF que se llamaba Notas 2023. Esto lo pasaron a libro de teoría, vuelvo a decir, que posiblemente te lo vendan. Yo no tengo la versión digital, pero te voy a pasar algo que es muy parecido, pero se llamaba Notas de 2023 en el canal Material UTN. También había antiguamente, más o menos hasta el año 2010, un libro que te vendían en papel que se llamaba Libro de Problemas de Examen, o sea, un compendio de una cantidad de exámenes que se habían tomado. Hay que tener cuidado con esto porque hay temas que ya no entran. Y ahora sí llegamos al documento fundamental con el que nosotros nos vamos a manejar. Esto es importantísimo que la tengas permanentemente con vos en clase, ya sea en papel si tenés ganas de imprimirla, en el teléfono por lo menos. Es completamente gratuita y nos vamos a manejar con esta guía. La podés bajar también desde este QR y o desde este sitio. La guía está actualizada hasta el último examen. Los problemas por ahí un poquito raros están explicados adentro para que no te sorprendan. Bueno, me sorprenden a mí también. Y acá tenés un montón de material y nos vamos a manejar con esta guía prácticamente todos los días. Acá te voy a explicar la clave de interpretación de dónde vienen los problemas. Este problema, el problema 1.80, acá está el resultado. Esto fue sacado del libro de teoría del trabajo práctico 2 y es el problema 27.1 de ese trabajo práctico. Esto es lo mismo del libro de teoría, es el 27.2. Esto fue sacado de una tecnicatura, curso de nivelación, que es lo mismo que examen de ingreso, y fue modificado. Este es un problema original. Este problema fue tomado del libro de problemas de examen y es el problema 221. Vale decir, este problema se tomó en un examen.
Este problema fue sacado del mismo libro, vale decir, también se tomó en un examen. Este problema se tomó en el parcial 1, se tomó en el tema 1, en el año 14, en el mes 10. O sea que también se tomó en un examen. Este es lo mismo, pero era el tema 2. Libro de teoría, este fue sacado de la web con alguna modificación. Este problema fue obtenido del canal YouTube Susi Profe. Este problema se tomó en el parcial 1, estaba en el tema 6, el año 18, el mes de febrero. Este fue el parcial 2, se tomó a través de Campus, porque fue en el año 21, los exámenes eran virtuales, en el mes 3, y lo modifiqué un poquito. Bueno, en lugar de letra P vas a ver la letra R de recuperatorio, o la letra F de final. Vale decir, en la guía que vamos a usar tenés numerosos ejemplos de problemas que se han tomado en exámenes. Veamos entonces el cronograma 2025. Lo vamos a ver en capas. La primera capa, lo que estamos viendo ahí, las clases y los días que no hay clase. Lo que está en verdecito son las clases. Son 16 clases netas, o sea, sin considerar los exámenes. Y acá tenemos 2 feriados, lunes y martes. Si bien los martes no hay clase nunca, feriados nacionales por carnaval. Es importante que te anotes que el día 6 de marzo, jueves, es un día especial porque es el único día que tenemos clase y cae jueves. Todas las demás semanas son lunes, miércoles y viernes. En la capa 2 tenemos 2 exámenes parciales. Se llaman parciales porque se divide el programa en 2 partes y entonces te van a tomar todo el programa en 2 partes. Un examen parcial de la primera parte y otro examen parcial la segunda parte. Eso cae el 14 de febrero, viernes, y 7 de marzo, viernes también. Esta fecha, 7 de marzo, fíjate que tiene 3 días seguidos, ¿no? 5, 6 y el 7 que es el examen, bueno, va a haber que remarla un poquito porque tenemos que estar esos 3 días seguidos y no hay tiempo para madurar las cosas. Es así el cronograma. Siguiente capa, recuperatorio cercano. Es el sábado 22. El recuperatorio cercano tiene un riesgo bastante serio porque hay gente que se dedica esta semana solamente a pensar el recuperatorio y no le da importancia a estas 3 clases. Fíjate que acá tenemos 17, 19 y 21. Hay que darle importancia porque estamos viendo temas del segundo parcial. Y esos temas del segundo parcial que estamos viendo en esa semana, casualmente son los temas más difíciles. Función compuesta, función inversa, logaritmo, exponencial, quizás un poquito de trigonometría. Entonces, mucha precaución con esto, porque es un peligro muy grande si no te autorregulás, no darle importancia a estas 3 clases por estar pensando en el recuperatorio. Ocurre también, lamentablemente, que hay gente que viene el día 22 al recuperatorio y entrega la hoja en blanco. Los recuperatorios no son obligatorios. Ninguna fecha de examen es obligatoria. No creas que hay que venir a todos los exámenes y a todos los recuperatorios. Los parciales incluso tampoco son obligatorios. O sea, si no te sentís preparado para venir el 22, podés dejar pasar esa fecha. No es obligación venir. Acá está la siguiente fecha de recuperación, que es el día 10 de marzo. Esta fecha es distinta del recuperatorio cercano, porque acá podés recuperar o el primero o el segundo parcial. Las reglas son el primero o el segundo, pero no ambos. Entonces, si vos aprobaste el primero y no aprobaste el segundo, podés venir, o al revés, no podés usar esta fecha si debés los 2 parciales. Fechas de final. El final es un examen global, ahí te toman todo el programa, todo junto, no en forma de parciales. Si todo falla entonces, para esta fecha, 10 de marzo, solo te queda rendir un examen final, no es obligación, insisto, venir a todas las fechas. Si vos ves que en estos 2 días no llegás a estudiar para el día 13, podés dejarlo pasar, te preparás mejor, tenés más tiempo, porque si venís al día 13 probablemente pierdas 2 días, entonces si ves que no llegás, podés dejarlo pasar, aprovechar esos 2 días y venir el día 18. Hay 2 maneras de aprobar el módulo B, se llaman por promoción. Promoción es cuando rendiste los parciales y los aprobaste de primera intención, o si los aprobaste a través de recuperatorios, cualquier variante de aprobar los parciales o recuperatorios se llama promoción. Si todo eso falla, tenés que rendir algún examen final. Para acceder a la primera manera, que obviamente se supone que es la más fácil, rendir la mitad del programa en cada parcial, tenés que ser alumno regular. Es el que está inscrito para hacer el curso en un aula, en un curso con un profesor que te da clase
Ser alumno regular tiene un requisito de asistencia. Tenés que venir y no faltar más de un límite, más de ese límite máximo. Queda cancelada la posibilidad de promocionar, no podés rendir ni parciales ni recuperatorios y tenés que ir directamente a rendir examen final. Y como vimos en el cronograma, tenemos 2 chances de rendir el final. Las chances son para que vos elijas, no es para que vengas obligatoriamente en todas las fechas. Todo el mundo empieza, obviamente, por la parte más cómoda, que es intentar promocionar, o sea, estar inscrito como alumno regular y rendir los 2 parciales. Si eso falla, como dije, entonces te queda la chance de rendir final, que es un examen global donde te toman todo junto. Hay 5 maneras de aprobar por promoción. Supongamos que viniste a rendir el primer parcial y lo aprobaste. No rendís el recuperatorio cercano, por supuesto, y supongamos que venís al segundo parcial y aprobaste también. Aprobaste los 2 parciales, bienvenido a la UTN. Es el edificio original, calle Medrano. Supongamos que también aprobaste el primer parcial, pero supongamos que o rebotaste o estuviste ausente en el segundo parcial. No venir a rendir es lo mismo que rendir mal, te queda ausente. Tenés acceso al recuperatorio del 10 de marzo y aprobaste el recuperatorio. Bienvenido a la UTN, esa es la regional Tucumán. Tercer caso, venís a rendir el primer parcial y lo rendiste mal, o no viniste, venís a rendir el recuperatorio cercano y ahí aprobaste el primer parcial. Fecha del segundo parcial, supongamos que venís y también lo aprobaste, listo, aprobaste los 2 parciales, bienvenido a la UTN. Esa es la regional Córdoba, patio interior. Cuarto caso, también rebotaste o no viniste, te queda ausente al primer parcial, pero viniste al recuperatorio cercano y aprobaste, viniste al segundo parcial y rebotaste o no viniste, te queda ausente, y entonces viniste al recuperatorio y lo aprobaste, listo, aprobaste los 2 parciales, bienvenido a la UTN, esa es la regional La Rioja. Quinto y último caso, también rebotás o no viniste al primer parcial, viniste al recuperatorio cercano, también rebotás o por ahí no viniste. Este es un caso muy difícil que ocurra, pero vamos a suponer que venís al segundo parcial y lo aprobaste, y entonces viniste al recuperatorio y lo aprobaste, bienvenido a la UTN. Esa es la regional Mar del Plata. Para mí un edificio hermoso, parece casi un aeropuerto, por lo menos a mi modesto gusto. Si vos le encontrás una sexta manera de aprobar por promoción, pasámela a esa sexta manera porque posiblemente algo hayas interpretado mal. Vamos a ver ahora las otras 4 maneras de ingresar rindiendo examen final, que es un examen global donde toman todo junto. Puede ocurrir entonces que vos vengas al primer parcial y recuperatorio cercano o no vengas y no aprobaste. También puede ocurrir lo mismo con el segundo parcial y en ese caso ya no podés acceder al recuperatorio, tenés que ir a final. Segundo caso que tenés que ir a final. Vamos a suponer lo mismo, primer parcial, recuperatorio cercano, o no viniste, o viniste y rebotaste, viniste al segundo parcial y aprobaste, entonces ahí sí puedes acceder al recuperatorio usándolo para el primer parcial. Pero resulta que o rebotaste o no viniste, entonces seguís debiendo el primer parcial, tenés que ir a final. Tercer caso, viniste al primer parcial y aprobaste. No aprobaste ni el segundo parcial ni el recuperatorio. Cuarto y último caso, viniste al primer parcial y rebotaste o no viniste, recuperatorio cercano, aprobaste, pero no lograste aprobar el segundo parcial. Expliquemos ahora cómo es el tema de los finales. En estos 4 casos, entonces, podés acceder al final. Las 2 fechas son 2 chances. No tenés obligación de venir todas las fechas de final. Supongamos que venís a la primera fecha y aprobaste, bienvenido a la UTN. Supongamos que o no viniste o rebotaste la primera fecha, podés usar la segunda fecha. Y por supuesto, para ingresar tenés que aprobar esa segunda fecha, si no, se acabaron todas las chances. Esas son entonces las 4 formas de ingresar a través del final. Si vos le encontrás una quinta forma, pasámela porque posiblemente esté mal interpretada las reglas para aprobar. Para que te des una idea de los temas, todo lo que está en celestito y en los bloques que empiezan con 1 punto, este también, aunque no está en celestito, todo esto es lo que entra para el primer parcial, que habitualmente lo abreviamos así. Temas más, temas menos, en ese orden, en otro orden, pero en fin, más o menos eso es lo que entra. Y todo lo que está a la derecha, más o menos en naranja dorado, que está con el 2 punto algo, todo eso es lo que entra para el segundo parcial. Por supuesto también entra geometría, salvo que ahora geometría es con trigonometría, porque ya habremos tenido visto el tema trigonometría para ese momento.
Para terminar, mis conclusiones. Antes de ir a ellas, quería preguntarte, ¿sos millonario? A mí me gusta trabajar con millonarios. No nos olvidemos de otro millonario muy querido, nuestro campeón del mundo, qué lindo decirlo. La verdad es que todos somos millonarios. ¿Qué te parece tener 100.000 millones y poder usarlos? Todos en realidad tenemos 100.000 millones de neuronas. Esos 100.000 millones están a tu entera disposición, gratis, toda la vida y bajo tu exclusivo control. ¿Qué te parece usarlas para lograr tus metas y ayudar a las metas de los demás? El mayor poder del hombre está en su mente y usarla para su beneficio y ayudando a los demás. Más o menos todo lo que dijimos acá quizás se podía resumir en 3 cosas. Estudiemos para aprender, no estudiemos para probar. He visto mucha gente a lo largo de los años tratando de buscar a ver dónde están los botones que hay que apretar para aprobar. Créeme que no funciona y estudiemos las materias, los contenidos, no estudiemos los exámenes. Ahí te decían los del CBC que no te dediques a leer problemas resueltos. Coincido 100%. Por supuesto que hay dificultades, ya lo dijimos, falta de tiempo, hay una carencia generalizada de un buen método de estudio. Notemos que no dije saber poco. Saber poco no es el problema, porque lo que no sabes lo podés aprender. Si vos estudias con estas premisas para aprender, estudiar los contenidos, si vos construiste en tu mente esa caja que dijimos al principio con los contenidos, podrás encarar vos los problemas desde esos contenidos y no ir a preguntar por un problema resuelto. Nada puede salir tan mal con estas premisas. Créeme que se puede. Acá no es como en el deporte, volviendo de nuevo a la analogía deportiva. Acá no tenés un equipo contrario que te ocupa la cancha, que quiere evitar que vos avances y hagas el gol y que encima te quiere hacer goles él a vos. Acá tenés toda la cancha a tu disposición. El arco está desguarnecido y todos queremos ayudarte a que hagas tus goles. De vos depende avanzar y patear al arco. Si además sos millonario, porque reconoces tus millones y los querés poner en juego, no hay ninguna duda que vas a poder y nosotros estamos para ayudar. No te olvides de escribirme si te gustó acá abajo. Soy millonario y voy a usar mis millones. Bien, hasta aquí hemos llegado con este tema. Espero que te haya gustado. Dale al like si te gustó. Suscríbete para enterarte de las novedades. Compartí con otras personas si crees que los puede ayudar. Comenta abajo lo que necesites. Gracias. Nos vemos en el próximo video.